Javier, te estamos escuchando. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los legisladores, legisladoras, señor presidente. Tomo la palabra para expresar mi apoyo y mi solicitud para que se apruebe la ley de rezonificación del predio de Avenida La Plata al 1700. Y muchos son los argumentos ya que quienes me precedieron en el uso de la palabra han hecho para fundamentar este pedido. Quisiera de todos esos argumentos detenerme en una parte, que es un poco en la historia, ¿no? Y en cómo llegamos a este lugar. Pero no en la historia corta, sino un poco en la historia más larga, ¿no? La que tiene ya más de 100 años. Y para eso querría detenerme en una sola idea, que es la idea de patrimonio, ¿no? ¿Qué significa el patrimonio para una persona, para una familia, para una institución y en este caso para un club, ¿no? El patrimonio es algo más que los bienes materiales, ¿no? El patrimonio tiene que ver también con los bienes simbólicos, culturales, con lo que nos hace personas, con lo que nos da identidad, con nuestros recuerdos, con nuestras memorias. Somos quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires, y soy vecino de ella, quienes defendemos siempre y reivindicamos nuestros patrimonios, que no son, como decía, solamente económicos. Construir el patrimonio de San Lorenzo de Almagro llevó muchísimo esfuerzo, trabajo voluntario. Para los socios más antiguos seguramente tienen algo de esta historia, ¿no? Pero el primer presidente, Antonio Escaramuzo, agarró pico y pala para nivelar los terrenos de Avenida La Plata al 1700. Trabajo voluntario, ¿sí? Bajo el sol, no lo imaginamos todavía a esa gran comunidad italiana que tuvo mucho que ver con el origen del club. Eso fue en 1915, 1916 se juega el primer partido. En 1922 se construyó la primera tribuna, 2.000 personas entraban, ¿sí? Apenas algunos escalones, y en el 24 se amplió. En 1927, juntando ahorros propios, se compra el terreno, 11 años después porque vencía el alquiler de ese predio que se había alquilado a la Quinta de Oneto, así se conocía, ¿no? Y en 1928 llega una gran obra de ampliación de las tribunas, 56 escalones, primero en el norte y el oeste, y otros 33 en el otro costado. Llega San Lorenzo a tener una capacidad de casi 50.000 espectadores, y de hecho la selección argentina empieza a jugar ahí sus partidos para ganar la Copa Sudamericana en el año 29. En 1930 San Lorenzo construye cancha de básquet, de tenis, de bochas, y ya desde ese momento un jardín de infantes, ¿sí? Para pensar en ese legado, como decía uno de los preopinantes que hablaron, en ese fin social que tiene un club y no solo de competencia deportiva. Gimnasio, polígono de tiro. En 1936 la iluminación. Y en 1945 la gran obra que encabezó el presidente, quizá uno de los mejores, Enrique Pinto, ¿sí? Que hizo de ese lugar verdaderamente una infraestructura multidisciplinaria. En ese lugar, por ejemplo, ya que tantos lo han mencionado, entrenaba Delfo Cabrera, el último maratonista olímpico argentino que ganó la medalla de oro. En ese lugar, otros tantos atletas y deportistas, no solo fútbol, ¿sí? Más de 20 disciplinas, decía el otro día Adolfo Res, y una gran cantidad de actividades sociales. Con esto quiero retomar y quiero decir que en este hermoso libro, lo muestro en pantalla, Memorias del viejo gasómetro, el gran periodista Enrique Escandé decía que por aquellos años, los inicios de San Lorenzo, dice, los vecinos, en ese momento algunos opositores, los que pudieron tener reparos por la instalación de un centro deportivo que modificaría las costumbres del barrio y alteraría su tranquilidad los fines de semana, quedaron neutralizados al tratarse de un proyecto respaldado en ese momento por Lorenzo Massa, un cura muy respetado en el barrio por el trabajo que realizaba, ¿sí? Y muchos años después, la revista de El Fútbol Argentino, se lo conocían como el negro de la tribuna, decía sobre él, sobre el terreno de Avenida La Plata, ¿no? Sobre él se levantan soberbias instalaciones, muchas de las cuales fueron inauguradas hace poco. Entre un relato y otro pasaron nada más que 30 años. Todo eso le costó a los hinchas y socios de San Lorenzo construir ese verdadero emblema de Avenida La Plata y del barrio de Boedo. Sin embargo, San Lorenzo se vio perjudicado no solo por la última dictadura militar, sino por los golpes de Estado que se sucedieron desde el año 1930 en nuestro país, ¿sí? Como todos saben, Pedro Villegain, quien lleva el nombre de nuestro actual estadio en el Bajo Flores, era un dirigente radical, diputado. Cuando cae Irigoyen fue preso, fue exiliado, estuvo en el penal de Ushuaia. Y eso también pesó sobre la
sobre la tradición y los reclamos de San Lorenzo. Ya en ese año se quería construir un estadio definitivo y la municipalidad, como dijo Adolfo el otro día, en 1935 quiso hacer, entre comillas, una apertura de calles. En la década del 50 también se quiso construir un estadio de cemento, impulsado en ese momento por el gobierno peronista. Sin embargo, como todos saben, ese proceso político se interrumpió en el año 55, también con un golpe de Estado. Quizá otra hubiera sido la historia si ahí se lograba construir un estadio de cemento, más difícil de desmontar que uno de madera y hierro. Y finalmente, como todos saben, en 1976 los dirigentes del club fueron presionados por la dictadura militar para la expropiación y desalojo, esa estafa que se hizo al club. Les queremos decir a los vecinos que hoy pueden estar preocupados que en ese momento no se podía protestar, ¿sí? Quienes querían reclamar por la continuidad del estadio no podían hacerlo como hoy nos podemos expresar, todos quienes están a favor y en contra de este proyecto. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que devolver el patrimonio al Club San Lorenzo de Almagro, porque fue el Estado quien lo perjudicó con estas medidas, impulsado en ese momento por el gobierno peronista. Sin embargo, como todos saben, ese proceso político se interrumpió en el año 55, también con un golpe de Estado. Quizá otra hubiera sido la historia si ahí se lograba construir un estadio de cemento, más difícil de desmontar que uno de madera y hierro. Y finalmente, como todos saben, en 1976 los dirigentes del club fueron presionados por la dictadura militar para la expropiación y desalojo, esa estafa que se hizo al club. Les queremos decir a los vecinos que hoy pueden estar preocupados que en ese momento no se podía protestar, ¿sí? Quienes querían reclamar por la continuidad del estadio no podían hacerlo como hoy nos podemos expresar, todos quienes están a favor y en contra de este proyecto. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que devolver el patrimonio al Club San Lorenzo de Almagro, porque fue el Estado quien lo perjudicó con estas medidas. El espacio que habitamos, el lugar que transitamos todos los días, es el lugar que nos hace personas y nosotros construimos la ciudad. Por eso nosotros queremos el retorno a Avenida La Plata, para recuperar ese patrimonio, el club con el estadio y el barrio con una nueva alegría y con más vida social y cultural. Lo vamos a hacer pintándolo de vuelta de azul y rojo. Vos me estás Muchas escuchando. gracias. Dale, gracias, Javier. Es el turno de Jorge Luis Pisel 500. Espiño, socio refundador, hincha de San Lorenzo de que nací. ¿Cómo evitar diferenciar lo racional de lo pasional, ¿no? Algunos piden ponerle más racionalidad a algún muchacho ahí que lamentablemente no quiero entrar ahí ponía fotos de cuando San Lorenzo ganó la Copa Libertadores de América y la gente estaba esperando sacar una entrada y ponía como ejemplo de caos. ¿Cómo evitar separar, como decía Facundo Cés, la emocionalidad de la racionalidad? San Lorenzo y este proyecto de ley de rezonificación e integración que ofrece San Lorenzo viene a reparar esto, lo emotivo y lo racional. Empiezo por lo emotivo, porque tuve la suerte, ya con 51 años, jugando en infantiles en San Lorenzo, pisé el estadio de Avenida La Plata, pisé el césped abajo del gimnasio San Martín. Tuve la suerte, hoy estaría conmigo, porque fue hasta las últimas marchas conmigo y llevó a San Lorenzo de Almagro, una persona muy importante que ayudó mucho a San Lorenzo, llevando al Sapo Villar, que fue el jugador que jugó más en la historia de San Lorenzo, a Escota, a Chilaver, a Civisqui, a Malvares, a Rolls, a Reza. Bueno, esa persona que ya no está más y que fue hasta las últimas marchas conmigo era mi padre, Ángel Espiño, en el cual seguramente está presente. Por eso hablo de lo emotivo, y lo mismo que José Maffei, no quiero olvidarme de mi abuelo por parte materna, José Maffei, que dirigió la reserva de San Lorenzo en los años 50 y tuvo a Bilardo como jugador en reserva de San Lorenzo. Pues esta parte emotiva es imposible no decirla, ni el orgullo que significa esta parte, ¿no? Pero lo racional, mirar para adelante también es muy importante. ¿Por qué digo esto? Sin lugar a dudas, este proyecto, queridos legisladores, que para ustedes es un elemento fundamental en la historia, que tienen la potestad y el momento histórico de votar,
y ya votaron en primera lectura y esperamos que sea todavía más contundente en segunda lectura. Este proyecto viene a darle desarrollo y más integración, como siempre se dice en política, ustedes legisladores que conocen más que yo, la integración norte y sur. Bueno, esto viene a dar potestad, a integrar el norte y el sur, muchas veces olvidado. San Lorenzo viene a dar eso, salud, educación, cultura, seguridad, porque San Lorenzo es esa frase que siempre no es solo una frase. Boedo es tango, cultura y San Lorenzo. Eso es Boedo. Tango, cultura y San Lorenzo. Por eso, pensando en la importancia de los clubes con fines sin fines de lucro, y ahí no quiero ningunear a el muchacho que habló de Villa Crespo, mezcla lo de Villa Crespo con una entidad sin fines de lucro y un desarrollo de este tipo, pero no me quiero adentrar y perder tiempo en eso, en el desarrollo cerca del megaestadio en Villa Crespo, porque no tiene nada que ver. Imaginemos, pensando en otros clubes, un Monumental, un estadio de River Plate, sin la cantidad interminable de disciplinas que hay abajo del estadio de River. Imaginemos un Liniers sin la secundaria, que es muy importante en el barrio de Liniers, la secundaria de Vélez Arfiel, donde se pelean para que haya vacantes en esa secundaria la gente de Villalur o de Liniers. Pensemos esos barrios, y no es solamente esa secundaria, es el estadio del fútbol, lo que ningunean el fútbol, es la secundaria, es la salud, es lo que viene a ofrecer esos clubes. ¿Por qué Ferro se quedó tan flaco en los años 80 y 90, cuando éramos una entidad modelo? Ofrecía tanto al barrio de Caballito, y después la crisis económica generó lo que generó en Caballito, y eso seguramente no se vislumbra, pero las generaciones intermedias, los adolescentes que ya no tenían la posibilidad de ir a ese club, que ahora por suerte se está recuperando de a poco. Con esto, ¿qué quiero decir? Legisladores, hinchas de San Lorenzo, hinchas de otros clubes, no es la llegada solamente de un simple estadio. Y con eso se simplifica mucho, porque no entienden seguramente la diferencia, como dije antes, de una entidad sin fines de lucro con la mera ganancia del estadio de Villa Crespo. Es nada más y nada menos que la recuperación de nuestra identidad, legisladores. Algo tan importante, lo que nos arrebataron hace 40 años y que de la mano de muchos soñadores, empezando por Adolfo Riegni, por Culota, la subcomisión de hincha, y ya redondeo, hicieron posible esta proeza. Es una lucha por la gente y los que están en vida, los que ya no están, por nosotros y por los que vendrán. Lo dijo el querido Aníbal Troilo en Nocturno a mi barrio. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si yo siempre estoy llegando. Esto es San Lorenzo, que se hable ahí, por favor.